¿Alguna vez han escuchado que los libertarios son básicamente conservadores, pero más extremos? Bueno, hoy vamos a desarmar esa idea y varias otras que rodean a una de las filosofías políticas que, créanme, más se malinterpretan. Vamos a empezar por el malentendido más grande de todos, ¿no? El que de verdad define cómo mucha gente ve, y casi siempre de forma equivocada, el pensamiento libertario. Y aquí está la pregunta del millón. ¿Son los libertarios simplemente conservadores llevados al extremo? O sea, es una idea común. Si a uno le gusta el gobierno pequeño, pues el libertarismo sería la versión hardcore de eso, ¿cierto? Pero, ¿es tan simple? Miren esta cita. Es fuertísima. Viene de un mitin de Ron Paul en 2008. Lew Rockwell, su autor, estaba argumentando algo muy potente, que las políticas de la era Bush no eran una especie de accidente o una desviación del conservadurismo. No, eran su máxima expresión. Y eso, como ya se imaginarán, choca de frente, pero de frente, con los principios libertarios. Para poder entender estas diferencias de verdad, la típica línea que va de izquierda a derecha se nos queda corta, muy corta. Necesitamos un mapa mejor, uno que nos dé una imagen mucho más completa de todo el panorama. Y ese mapa es este, el diagrama de Nolan. La genialidad de esto es que en lugar de una sola línea usa dos ejes. Pensemos en ello. Por un lado, cuánta libertad personal apoya una ideología. Y por el otro, cuánta libertad económica. Con solo esa estructura ya tenemos una visión mucho, pero mucho más rica y con más matices. Y así es como se ve el mapa político completo. Allá arriba, en su propia esquina, los libertarios, que buscan el máximo de las dos libertades, tanto la personal como la económica. A la izquierda vemos a los progresistas, que tienden a priorizar la libertad personal sobre la económica. A la derecha, los conservadores que, suelen hacer justamente lo contrario. Y abajo, en el extremo opuesto a los libertarios, tenemos a los autoritarios, que buscan un mínimo de ambas libertades. Y aquí es donde las diferencias ya no son sutiles, se vuelven irreconciliables. Hablemos de política exterior. Los libertarios se oponen a la intervención, punto. El conservadurismo moderno, a menudo la promueve activamente. ¿Y con el gobierno qué pasa? Los libertarios no quieren frenar el crecimiento, buscan eliminar programas de raíz. La conclusión es inevitable, no son aliados cercanos. De hecho, en temas fundamentales son polos opuestos. A pesar de estas diferencias tan claras, muchísima gente sigue asociando el libertarianismo con el Partido Republicano. Así que hagamos un ejercicio. Vamos a analizar dos presidencias que a menudo se asocian con esas ideas de gobierno pequeño para ver qué pasó en la realidad. ¿La retórica coincidió con los hechos? Esta frase es icónica. Ronald Reagan diciendo que el gobierno no es la solución, sino que el gobierno es el problema. Esta es la retórica que se quedó grabada en la mente de todos. Frases como esta crearon esa percepción de una alianza, de que venía una revolución libertaria. Pero, ¿qué pasó en la práctica? Los números cuentan una historia completamente distinta. El gasto federal no solo no se redujo, sino que casi se duplicó durante los mandatos de Reagan. Pasó de $591,000 millones a más de $1 billón. Esto, hay que decirlo, es la antítesis de la idea de reducir el gobierno. Y ojo, que no fue solo el gasto. Durante su presidencia se escaló la guerra contra las drogas, se llevaron a cabo múltiples intervenciones militares en el extranjero, y lejos de eliminar departamentos, hasta se creó uno nuevo. Cada uno de estos puntos es una clara contradicción con los principios libertarios. Avanzamos en el tiempo, llegamos a 2008, y parece que la historia se repite. Después de la gran crisis financiera, muchos salieron a culpar a la desregulación, a una supuesta ideología libertaria que, de nuevo, asociaban con el presidente del momento, George W. Bush. Y otra vez, un solo dato, un número, es suficiente para desmentir el mito. El Registro Federal, que es básicamente el libro oficial de reglas del gobierno, creció. Y no poco, creció en casi 14,000 páginas durante la administración Bush. O sea, estamos hablando de un aumento masivo de la regulación, no de su eliminación. Lejos, pero muy lejos de ser un periodo de gobierno reducido, esa época vio expansiones gigantescas del poder estatal. La Ley Patriota, la creación del Departamento de Seguridad Nacional, una ley educativa enorme, una nueva ley de medicamentos recetados que costó una fortuna y, por supuesto, los famosos rescates financieros a Wall Street. Desde una perspectiva libertaria, esto no fue un fracaso del libertarismo, fue la culminación del conservadurismo moderno. Ok. Ya vimos la gran diferencia con los conservadores, pero ¿qué pasa con el otro lado del espectro?
¿Hay puntos en común entre libertarios y progresistas, o liberals como se les dice en Estados Unidos? ¿Son aliados en algunos temas? A primera vista, parece que sí hay coincidencias. Ambos grupos a menudo se oponen a la guerra y están a favor de leyes de drogas menos estrictas. Pero la diferencia clave, el punto de quiebre, está en los medios. Mientras que los progresistas ven los impuestos y la regulación como herramientas para lograr una justicia social, los libertarios los ven como actos de coerción del Estado, o sea, una violación fundamental de la libertad individual. Ahora, toquemos un tema social que siempre genera confusión: el aborto. ¿Cuál es la postura libertaria? Y aquí es donde la filosofía política llega a su límite. El asunto no es simple porque la pregunta central, ¿cuándo comienza una vida con derechos?, no es política, sino filosófica o científica. Y como el libertarismo no da una respuesta a esa pregunta, pues no hay una única postura libertaria oficial. Por eso es que hay libertarios en ambos lados del debate, tanto pro vida como pro elección. Entonces, si no encaja ni en la izquierda ni en la derecha, ¿qué es lo que une todo esto? ¿Cuál es el hilo conductor? Pues sí, existe una idea central, un principio, que es la columna vertebral de todo el pensamiento libertario. Y aquí está, el corazón de todo, el principio de no agresión, o PNA para abreviar. Es una idea simple pero muy profunda. Es ilegítimo iniciar fuerza o la amenaza de fuerza contra otra persona o su propiedad. Este es el lente, el filtro, a través del cual un libertario evalúa absolutamente todo, desde un pequeño impuesto hasta una declaración de guerra. Y eso nos deja con una última reflexión. Quizás el error fundamental ha sido siempre intentar meter al libertarismo en esa línea recta de izquierda a derecha. Tal vez, como nos sugiere el diagrama de Nolan, representa una dirección completamente diferente, un eje totalmente distinto en el mapa político, uno que está centrado pura y exclusivamente en la libertad.